Bueno, para finalizar la jornada de mañana de hoy, tenemos a Samuel Molina. Pocos creo que lo desconozcáis. Viene por parte de Beware. Y nada, nos va a explicar un poco cómo se desarrolla un videojuego y en concreto desde su empresa Beware. Y nada, espero que os guste. Os dejo con él. Bueno, muchas gracias. ¿No? Hola, ahora. Muchas gracias por venir. Espero que la charla os resulte interesante. Espero tampoco repetirme mucho de lo que ha dicho aquí mi compañero previamente, porque al final hacer un videojuego, cada maestrillo tiene su librillo, pero hay cosas que obviamente se comparten y experiencias y anécdotas que no difieren mucho unas de otras. Bueno, antes de nada, me gustaría presentarme para quien no me conozca. Me llamo Samuel Molina, aunque en internet mi alias, mi nickname es Fukui. Yo soy un jugón de toda la vida. Empecé a jugar con la Atari 2600, con la Game & Watch. Siempre me han gustado los videojuegos y soy lo que vendría siendo, y no me da vergüenza decirlo, un friki, ¿no? La gente te considera un friki, pues sí, un friki. O lo que hoy día está más de moda, un gamer, ¿no? Una persona que juega y es cool y mola. Bueno, de formación soy informático. Yo estudié administración de sistemas. La informática también es otra cosa que me apasiona. Y al final están, creas que no, un poco relacionadas, ¿no? Ambas cosas. Y bueno, pues mi experiencia profesional empezó en el sector audiovisual. Ahí aprendí mucho sobre 3D, sobre audio, sobre vídeo. La verdad que fue una formación muy interesante. Pero a mí lo que siempre me han gustado, como decía, son los videojuegos. Y no solo jugar los videojuegos, sino saber un poco qué hay detrás, ¿no? Quién hace esos videojuegos, cómo se hacen, por qué se hacen las cosas de una forma o de otra, cómo funciona el negocio. Y he pasado un poco por perfiles muy diversos, desde vender en una cadena de videojuegos, pues vender videojuegos a pie de calle, atención al público, community manager de una empresa grande, incluso antes de que existiera la palabra community manager, antes de que existiera internet, pues la forma de comunicarte con los consumidores, con los jugones, era un poco diferente. También he pasado por marketing, por empresas en las que he sido un poco asesor de producto. También he sido analista y redactor en diferentes páginas web. He tenido varios podcasts, he participado como colaborador y como también presentador. Actualmente colaboro, de hecho, en uno con una sección mensual que el podcast se llama Game Over. Es uno de los podcasts más antiguos, ya lleva 14 temporadas, 14 años en antena. De ahí que hay gente que lo escucha. Y también ahora, pues bueno, me abrí un canal de YouTube porque es la moda, conocí a unos youtubers muy majetes, la gente me animó, venga, hazte también alguna cosilla. Y bueno, esto es más una afición, de vez en cuando subo algo allí y ya está. Hablando de videojuegos, que al final lo que a mí me gusta es, pues eso, hablar de videojuegos, enriquecerme al respecto, no solo jugarlos, ¿no? Y actualmente, como profesión, como trabajo, lo que me da de comer es ser diseñador de videojuegos en VSquare, que es la empresa en la que trabajo. Y bueno, luego os explicaré qué hace un game designer y qué es lo que concretamente hago yo. Donde trabajo, pues VSquare es una empresa que está en Barcelona. La fundaron 3 chicos de Barcelona en 2012. Ahora mismo somos 30 personas, o sea, hemos crecido bastante. Cuando entré yo éramos 7. Es una empresa que es bastante ambiciosa. Tampoco queremos crecer mucho más. Con 30 creemos que ya es un número bastante asequible para nuestras pretensiones. Es un estudio internacional, tenemos gente de perfiles muy diversos y de países, pues desde Turquía, pasando por Suecia, pasando por Inglaterra, Francia, Italia, Canadá y bueno, y España también. Nosotros trabajamos en inglés, de hecho, todas las reuniones, toda la documentación, todo es en inglés, algo muy importante en la industria, saber inglés. Y nosotros hacemos juegos para móviles y para tablets, no descartamos hacer juegos para otras plataformas, pero ahora mismo pues es lo que nos resulta más interesante porque cualquiera es un consumidor potencial, todo el mundo tiene un móvil o una tablet y pues eso te abre muchas puertas, ¿no? Mimamos mucho la parte artística, creemos que es algo que nos diferencia. Básicamente uno de los fundadores es un artista, es un dibujante, es un animador también, pero básicamente dibuja. Y entonces es algo que nos preocupa y que queremos y creemos que es nuestra seña de identidad. Y sobre todo también era importante para los inversores que tenemos que los juegos que hagamos siempre vayan dirigidos a todos los públicos.
está muy bien eso de matar gente y la acción y la violencia gratuita, pero hasta cierto margen, ¿no? Creemos que también se pueden hacer cosas interesantes y de acción y pues, no diremos matar, pero quizá pues de dejar al enemigo un poco noqueado y estas cosas, ¿no? Siempre hay truquitos para hacer lo mismo, pero de una forma visualmente o con un mensaje quizá no tan violento. Nosotros tenemos 2 productos ahora en el mercado. El primero es Run Sheldon, que es un Endless Runner, es un juego de estos de carrera infinita, que el personaje se mueve automáticamente y tú has de ir saltando, evitando los obstáculos, recogiendo objetos, etc. Es un juego free to play y nosotros tuvimos la suerte de estar destacados en Apple cuando lanzamos. Ahora mismo no sé las cifras exactas, pero creo que las descargas rondan los 2,5 millones. Pero para que os hagáis una idea, más de la mitad de esas descargas fueron la primera semana estando destacados. O sea, allí fue el pico más grande y fue el momento más importante para el producto. Y aparte de este juego, en el que seguimos trabajando, seguimos actualizando, de hecho ha cambiado mucho de cómo era a cómo es, todo gracias a lo que hablaban antes de las métricas, nosotros las utilizamos muchísimo y el juego ha cambiado una barbaridad. Para bien o para mal, hay gente que le ha gustado los cambios, gente que no le ha gustado los cambios, eso a veces afecta incluso en el rating, en la clasificación, gente que te pone una estrella porque lo que le has cambiado ya no le gusta, o gente que me entra por primera vez y le encanta. Y luego tenemos otro producto que es el Sheldon's Bedtime Stories, que es un libro interactivo, es un cuento infantil, este sí que es un producto premium de pagar, creo que es $1,50, creo. Y es un cuento para niños, aprovechando la misma IP, el cuento de La liebre y la tortuga, pues hemos hecho un pequeño cuento en varios idiomas y que pues tiene ciertos minijuegos y bueno, encontramos interesante intentar a ver hasta dónde podíamos llevar la IP, la franquicia, el nombre de Sheldon y el personaje en otro tipo de público y de momento, obviamente al ser un producto premium no está funcionando también en número total de descargas, pero estamos bastante contentos. Actualmente estamos trabajando en 2 proyectos más, bastante diferentes. Uno es de una IP conocida, no puedo decir cuál, pero bueno, es coger una IP, una serie de dibujos que existe y llevarla a los videojuegos. Y el otro es un proyecto totalmente nuevo, una IP nueva y un producto más hardcore, más, digamos, para el jugador ávido. Aquí no quería poner un vídeo porque no sabía si iba a tener sonido o no, y además como el vídeo que tenía era de una versión antigua, digo, bueno, voy a poner 3 imágenes que la gente se haga una idea. Os invito a que luego lo busquéis en Android o en iOS si lo queréis probar. La imagen esta de la izquierda es el juego en sí, así se ve el juego. Toda la animación es hecha a mano. Y luego las otras 2 imágenes, la de arriba es un artwork, una parte de la historia de la presentación del juego. Y lo otro sí que es el juego del Bedtime Stories, del cuento interactivo, que sí que tiene, in-game se ve así. Hemos cambiado un poco el arte para adaptarlo a los niños, hacerlo más mono, más apeluchable. Nuestra idea es quizá, obviamente en un futuro, espero que no muy lejano, poder hacer merchandising de nuestros productos. Los videojuegos están muy bien, pero a veces si te quedas en un sector como es los videojuegos, que ha cambiado tanto, que hay tanta competencia, y no sales de allí, pues cuesta avanzar. Entonces estamos mirando pues hacer libros en papel, hacer muñecos, peluches o merchandising en general, ¿no? Mirar más allá posibilidades interesantes. Y bueno, aquí que he puesto 3 imágenes de nuestra oficina, un poco de cosas destacables de cómo la gente trabaja, ¿no? Cómo dibujan, de cosas decorativas y por supuesto las máquinas recreativas, porque pues a veces tomarte un break y descansar y jugar en un entorno que son los videojuegos está bien, se agradece, es un entorno creativo. Como decía mi compañero, a veces pasas muchas horas ahí, es hacer horas extras y pues bueno, estar en una oficina que es cómoda, que es agradable y tal, pues siempre es un plus. Y por suerte pues nuestros jefes nos cuidan bastante bien. Bueno, entonces, dicho lo cual, ya sabéis quién soy yo, qué es lo que hacemos, tal. Entonces, si vosotros queréis hacer un videojuego, o cualquiera, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Cuando planteamos que queremos hacer un videojuego, ¿qué necesitamos? Obviamente, primero necesitáis los conocimientos para hacerlo. Si no los tenéis, pues los buscáis. Por suerte, hoy en Internet hay mucha información. Hay estudios pequeños, estudios indies, que pues tú te puedes acercar a ellos en eventos como este o otros eventos similares, preguntarles, que te den consejos, que te orienten un poco en qué software o qué pasos has de seguir, qué es lo que necesitas un poco, ¿no? Y eso es lo principal, saber el cómo. Luego, la mano
la mano del trabajador, vamos, el que va a estar allí haciendo el juego, ¿no? Puede ser junior, gente que empieza, o senior, gente con más experiencia. Obviamente, pues el senior tendrá un caché mayor y el junior pues será una persona con muchas ganas y con mucho entusiasmo, pero que te saldrá más barato, ¿no? Esto depende de si eres tú el que empiezas con unos amigos, es muy diferente que si buscas trabajo en una empresa ya establecida. Y obviamente también pues, son perfiles diversos. Para hacer un videojuego, luego lo explicaré más adelante, necesitas tanto programadores como artistas, como gente de producción, como gente de sistemas. Depende de la magnitud del proyecto, los perfiles pueden ser muy diversos. Y luego los recursos técnicos, o sea, para hacer un videojuego, básicamente necesitas un ordenador, la máquina y el software para hacerlo. Y ya está. Y con esto básicamente ya puedes lanzarte a la aventura de hacer un videojuego. Y bueno, armarte paciencia también, un poco, entusiasmo también, todo esto, buena actitud y todo esto siempre ayuda, ¿no? Pero esto es lo principal, algo que cualquiera con dos dedos de frente puede pensar que en cualquier tipo de industria más o menos es lo que necesitarías. Y luego viene la idea, ¿no? Vale, ya tengo todo lo que necesito y ¿qué videojuego hago? O sea, ¿qué se me ocurre, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Voy a copiar un juego o me invento yo algo? Bueno, tú mismo, o sea, hay miles de posibilidades, no voy a decir que una es mejor que otra. Hay gente que ha copiado y le ha salido bien, gente que ha intentado ser original y no le ha salido bien. Ahí no hay una fórmula mágica. Pero lo que sí que os puedo decir es que la idea por sí no vale nada. O sea, a mí se me acerca mucha gente a veces diciendo, tengo una idea para hacer un videojuego, ¿tú qué opinas, no? Bueno, pues sí, mira, ideas es que este de al lado también tendrá una idea, seguro. Y si nos sentamos aquí varios, 2, 3 horas, seguro que sacamos muchas ideas, muchas, loquísimas, y algunas increíbles. Hostia, esto tendría que ser un videojuego. Está bien, pero lo que vale es la ejecución, es hacerlo. O sea, con la idea solo, si empezáis con eso, poco haréis. Necesitáis llevarlo a cabo, necesitáis un plan, necesitáis lo que decía antes, los recursos, la gente, el material, el conocimiento. Eso al final será lo que os lleve a hacer un videojuego, si estáis interesados en hacer un videojuego. Solo con la idea, como punto de partida está bien, pero no es suficiente. Además, algo que quizá os sorprenderá, que quizá vuestra idea no es tan buena, que se lo contáis a un amigo y el amigo pues, sí, esto es una idea súper maravillosa, pero luego cuando te pones a hacerlo no funciona, o luego buscas en el mercado y hay tropecientos juegos igual que ese. Entonces, a veces uno, si no comparte esas ideas, se cree que tiene la mejor idea. Y a veces uno tiene miedo de compartir esa idea para que no se la roben. Pero yo creo que es necesario compartirla, exponerla, ¿no? Y exponerte a las críticas. Porque al final así es como tu idea va a madurar y va a hacerse mejor. Entonces, lo de la idea está bien, pero a veces yo creo que hay gente que parte de la idea como primer paso. Y yo creo que lo primero es saber cómo vas a hacer ese juego y luego qué juego vas a hacer. Entonces, una vez ya sabemos todo esto, ¿en qué pasos consiste hacer un videojuego? Pues bueno, normalmente no siempre es así. Como decía antes, cada maestrillo tiene su librillo, cada empresa es diferente, pero idealmente primero empezaríamos por una preproducción, que es preparar cómo va a ser el videojuego, qué vamos a necesitar, ¿no? Conseguir todo ese material, tanto de hardware, software, gente, planear un calendario, organizarte, ¿no? Luego llevarla a cabo, la producción, pues también dependerá de la magnitud del proyecto, pueden ser unos pocos meses como muchos años. Y pasará, ya os lo advierto, que tú plantearás que a lo mejor son 6 meses y luego a lo mejor son 7, 8 o 9. Esto suele pasar y es normal, no debería, pero bueno, es algo que es habitual. Porque además el videojuego es una disciplina bastante iterativa, hay que ir probando, porque a veces lo que en preproducción o sobre el papel funciona, luego te encuentras con problemas inesperados o con ideas que no funcionan y tienes que volver al principio, tienes que replantearlas, tienes que rehacer ciertas cosas. Entonces es un proceso en el que se desechan muchas ideas, se desecha mucho material, trabajo, que al final no es trabajo perdido porque aprendes de ese proceso, pero es un trabajo al fin y al cabo que no se verá reflejado en el juego directamente. Y entonces es un trabajo de, lo que decía, iterar y repetir y probar. Luego, ahí no acaba, o sea, tú ya tienes el juego hecho, pero ahí no acaba ni mucho menos el proceso de hacer un videojuego. Como habéis visto antes, o sea, luego venderlo cuesta lo suyo, luego hay que enseñarlo a la gente, luego tienes que encontrar esa visibilidad, tienes que encontrar tu público, dónde va a estar ese público, va a estar en Steam, va a estar en móviles, va a ser un juego freemium, va a ser un juego free to play, todo eso también conlleva un trabajo
que a veces la gente no se lo plantea hasta el final, pero eso también tiene que formar parte de la preproducción, saber de antemano si vas a hacer X juego, que si va a haber mercado para eso, si el mercado está preparado, si hay competencia, si no. Yo creo que es interesante todo eso saberlo de antemano. Y tampoco acaba ahí el hecho de hacer un juego. Antes sí, antes tú ponías un juego en una estantería, lo vendías y bueno, a recoger los beneficios si había y funcionaba. Pero hoy día el videojuego es más un servicio, es algo en constante evolución, es algo que gracias a Internet vas actualizando, vas cambiando, vas mejorando, vas arreglando fallos y luego también se va expandiendo, ya sea con DLCs de pago, ya sea con actualizaciones gratuitas o con cualquier tipo de añadido, ¿no? Entonces, le puedes dar la vida que tú quieras mientras el juego funcione. Clash of Clans, uno de los juegos que hoy día está en el número 1 de la tienda App Store, ya lleva años funcionando y lo van actualizando, o sea, es un juego vivo. El videojuego hoy día es un producto vivo, como digo, es un servicio. Y es importante tenerlo en cuenta porque eso también, si tú dices, voy a hacer este videojuego y cuando acabe voy a hacer este otro, ten en cuenta que ciertos recursos, el otro videojuego, si realmente quieres seguir manteniéndolo, son recursos que vas a tener destinados a ese otro juego que ya está ahí. Entonces, para hacer el nuevo proyecto no tendrás todos los recursos disponibles. Entonces, es algo que también hay que planear en una empresa. Bueno, entonces, dentro de los videojuegos, ¿quién hace los videojuegos, ¿no? ¿Cómo se organiza la gente? ¿Qué hace cada uno y cómo lo hace un poco? No he querido ser muy técnico ni específico porque no sabría el tipo de público que iba a tener, pero luego en preguntas, si encontráis que algo falta, me lo preguntáis y si lo sé, lo respondo, faltaría más. Entonces, los roles. Primero tenemos los roles técnicos, ¿vale? Que básicamente son los programadores. Los programadores, puede ser un programador generalista que haga un poco de todo, en una empresa pequeña normalmente ese es el perfil, y luego en una empresa más grande pueden haber programadores más específicos para ciertos ámbitos. Puede haber un programador que se encargue de la inteligencia artificial, de cómo los enemigos o cómo los personajes en pantalla se mueven, de qué manera, qué rutinas hay, cómo actuarán, etc. Luego otro programador que sea más de las físicas, si hay objetos en el mundo, en el videojuego, pues cómo reaccionarán también, si forman parte del gameplay, pues cómo el jugador puede interaccionar con ellos. O programadores del motor gráfico, si no vas a ir por una herramienta o motor gráfico ya existente, si tú quieres hacer tus propias herramientas o mejorar un motor gráfico existente, hay gente que se dedica a ello, que es específica, que busca cómo hacer algo gráficamente diferente o de una forma más eficiente o de una forma diferente o adaptar un motor gráfico a otra plataforma. Son perfiles bastante concretos. Incluso también tenemos programadores que se encargan de los servicios online. Si es un juego multiplayer, es un juego multijugador, pues cómo se va a comunicar ese juego con todos los clientes. O incluso si hay tablas de clasificación, dónde van a estar almacenadas, de qué forma va a estar esa información ahí ordenada. Son perfiles muy diversos, pero al final los programadores, más o menos todos tienen el perfil, ¿no? Pues que están picando código, todo el día tienen su pantalla ahí con texto y quizá os suenen palabras o conceptos más habituales, como puede ser C++, que es un lenguaje de los más habituales. Xcode es un programa en el que programar para plataformas móviles, para iOS, por ejemplo. Unreal Engine sería un motor gráfico bastante popular. Hacer scripts también es una forma de programar. Cuando tienes un motor gráfico que ya hace ciertas cosas, pues a veces simplemente con un script ya puedes hacer que ciertas cosas funcionen de la forma que tú quieres. Compilar también es una acción pues, de llevar ese juego cuando ya está programado a la plataforma concreta y ver si funciona. Y debuguear, que también es un proceso que los programadores tienen que hacer para encontrar dónde están los errores, dónde están los fallos, por qué petan las cosas. Entonces, este digamos, sería el rol del perfil técnico, del programador, hace esta serie de cosas, se puede especializar. Y sin un programador no creo que hagas un videojuego, entonces es un perfil bastante necesario y principal. Luego están los perfiles artísticos. Si un programador solo quiere hacer un videojuego y no es artístico, pues se puede buscar assets gratuitos, o sea, gráficos gratuitos por internet y los puede poner, o puede dibujar ahí 4 palitos y a lo mejor pues, hace gracia a la gente. Pero normalmente los videojuegos tienen a alguien, ¿no? Que hace la parte gráfica, lo que tú verás en pantalla. También de artistas tenemos perfiles diferentes. Hay los concept artists, que son los que hacen los dibujos previamente, en el que pues, un diseñador le dice, oye, yo quiero poner un mundo en el que habrá una cueva con lava porque el personaje va a saltar por encima de la lava y tal. Entonces,
todo eso que el diseñador tiene en la cabeza, el otro lo ha de plasmar, ¿no? Y decir, oye, es algo así lo que te imaginas, vamos por esta línea, esta otra, qué estilo gráfico vamos a utilizar. Eso es lo que haría un artista conceptual. Luego los modeladores, si es un juego en 3D, pues serían los que hacen los personajes, los que hacen también incluso los objetos, los edificios o cualquier elemento en 3D que haya en el videojuego. Luego también en proyectos muy grandes nos podemos especializar incluso más y hay artistas que solo hacen las texturas, ¿no? Los polígonos, los modelos que hay en una pantalla, tienen unas texturas, tienen un material y hay gente que se dedica a hacer simplemente eso en proyectos muy grandes, que se dedican a hacer texturas pues, fotorrealistas, a buscar referencias, a hacer fotos, a adaptarlas, a hacer mapeados. Entonces, eso es un trabajo en proyectos grandes habitual y específico, igual que los efectos, y más ahora pues cada vez que las máquinas son más potentes, pues la gente quiere ver cosas más espectaculares y es habitual también tener a alguien especialista en efectos gráficos, en poner elementos que den riqueza al videojuego, poner humo, poner partículas, poner lluvia, poner luces especiales, o más luces, menos luz, ¿no? Y jugar con eso para que el videojuego sea más rico visualmente. Y luego dentro de los perfiles artísticos, no sabía si ponerlo aquí o no, pero no deja de ser algo artístico, están los músicos, que a veces la gente se los suele olvidar, pobrecitos, porque muchas veces se externaliza. Tú coges un compositor, te hace la música, le integras y ya está. Y es bastante importante y también es gente creativa, ¿no? Que hace la música, no creo que haya mucho misterio en eso, pero también es importante porque el músico en algún momento del proyecto tiene que saber cómo funciona ese juego, cómo va a estar ambientado, para saber darle ese tono a la música que encaje y que no sea una música súper rápida en un momento lento o no haya una música súper épica en un juego que quizás no es necesario, ¿no? Y también han de trabajar un poco en conjunción con todo el equipo, pero es una parte artística necesaria. ¿Y qué es lo que hacen los artistas un poco? Pues aquí también he puesto una lista para que la gente que no se imagina qué es lo que hacen, pues muchas veces verás a un artista en una empresa de videojuegos dibujar en el ordenador, crear, ¿no? Pensar, buscar referencias en internet, en Google, cómo son otros juegos o cómo son cómics o películas para encontrar inspiración. Utilizan Photoshop, es la herramienta básica, Maya como herramienta 3D para crear, no es la única herramienta, pero es de las más populares. Colorear también, hay muchos artistas especializados en el color es muy importante. Pues como decía antes, modelar, ¿no? en generar esos modelados. ZBrush, por ejemplo, es un programa habitual es como esculpir, ¿no? Son casi como esculpidores, antes iban con cincel, ahora van con ordenador. Y músicos o la parte de audio, pues una herramienta habitual suele ser el Pro Tools, que es una herramienta muy potente para mezclar todas las partes de la música, añadir efectos, etc. Y después de los perfiles de los roles artísticos tenemos los de diseño, que quizás son un poco los más turbios, lo que la gente a veces no sabe bien qué hacen, ¿no? Me hubiera gustado poner aquí una imagen que tenía por aquí, no la he encontrado, luego si eso la busco, que es una tira cómica en el que salía un personaje preguntándole, sé que tú eres un diseñador y haces los personajes, los dibujos. Y le dice, no, yo no hago eso. Pues entonces estás programando. No, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace un diseñador, no? A veces la gente no lo tiene muy claro y el diseñador pues también se puede especializar y es importante. Porque el diseñador lo que hace es crear las reglas del juego. Es decir, cómo todo lo que están creando los demás, cómo todo lo que va a ocurrir en pantalla se entremezcla y va a interactuar una cosa con otra. Por ejemplo, pues si tú tienes un personaje que ha de correr, el diseñador tiene que saber a qué velocidad va a correr, cuánto puede saltar o si puede saltar o no, si puede ir por un camino o por otro, si cuando muere ha de salir una pantalla de muerte o puede continuar, si utiliza no sé qué ítem. Toda esa serie de condiciones, al final parecen una tontería, pero se van enlazando y alguien ha de pensar en todo lo que va a ocurrir. Yo siempre digo que el diseñador es el que ha de dar respuestas, ¿no? Cuando viene un programador y dice, oye, esto que tengo este personaje que tiene que hacer tal acción, ¿qué ocurre si...? Y te plantea un problema, ¿no? Si el diseñador no ha planteado previamente ese problema, no lo tiene en la documentación y no le sabe dar respuesta, es que ese diseñador, no estoy diciendo que haga mal su trabajo, pero su trabajo precisamente será eso,
irse rápidamente a su mesa, pensar sobre ello, probarlo y darle una respuesta. El diseñador es el que un poco tiene en la mente todo lo que hay detrás, todo lo que no se ve de un juego, ¿no? Cómo funciona la lógica de ese juego. Y como decía, también se puede especializar. Puede haber un diseñador que solo haga niveles o que parte importante de su trabajo sea hacer niveles, sea hacer la estructura de ese nivel, cómo se va a mover el personaje por un entorno, cómo va a ser ese entorno. También en entornos, en empresas más grandes, en proyectos más grandes, hay gente que se dedica a diseñar los personajes, las habilidades o los ítems, cosas más concretas, ¿no? Cómo va a funcionar este ítem, qué capacidades tendrá, o este personaje, qué podrá hacer o qué no. Una armadura, por ejemplo, esta armadura, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Este arma, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? También no es habitual, pero a veces en estudios más pequeños el propio diseñador también es el que hace un poco la historia, el guión, lo que ocurre, cómo se lo explicas al usuario, cuál es la historia, ¿no? Aunque en estudios y proyectos más grandes, normalmente se contrata a un guionista, se contrata a alguien que escriba los diálogos, escriba la historia y no es un diseñador, pero a veces puede ocurrir. Y luego también dentro de diseño quería poner al diseñador de sonido, porque también es otra persona que a veces se le olvida, pero también diseñar un sonido, el que el sonido reaccione a lo que está ocurriendo en pantalla es importante, cada vez se cuida más ese aspecto. Y es importante porque el sonido forma parte de ciertos elementos que al jugador le pueden dar pistas o le pueden dar información que de otra forma pues también se la puedes dar, pero que el sonido es otro elemento en el que te puedes apoyar para eso. Y en estudios más o menos medianos siempre hay alguien que se dedica al diseño de sonido y es importante. Como decía, ¿qué es lo que suele hacer un diseñador? Pues veréis muchas veces a un diseñador en su mesa con un lápiz y papel, escribiendo, haciendo dibujitos, haciendo croquis, antes de pasarlo a una documentación, ¿no? El diseñador es el que va a hacer la documentación y en el que cualquiera que tiene una duda puede ir a esa documentación e intentar resolverla. Todo tendría que estar puesto en esa documentación. Cualquiera que vaya a ese documento o varios documentos, viendo y leyendo todo lo que hay allí, puede saber cómo funciona el juego, ¿no? También puede trabajar con motores ya hechos o con herramientas que le hayan programado en el propio estudio para hacer los niveles o para cambiar ciertos parámetros, para ir probando, ¿no? Lo que tú pruebas en papel, luego todo eso lo has de poner en práctica en el juego. Y a veces hay que cambiar ciertos parámetros y ir probando. Voy a probar qué pasa si el personaje este salta cierta distancia, lo pruebas y ves que no funciona. Cambias un parámetro, vuelves a probarlo. El diseñador muchas veces ha de probar el juego, ha de jugar y ha de ver eso que ha puesto en el papel reflejado en el documento y con ciertas herramientas con las que tenga a su alcance, pues cambiar lo que él considere. Y luego también, en este caso, el diseñador de sonido es habitual que trabaje con samples, con muestras de sonido para mover ciertos elementos, para que, lo que decía, ¿no? Ciertas cosas que un diseñador quiere que ocurran en el juego, esa información que quiere dar al jugador, pues el diseñador de sonido tenga también en su cabeza esas herramientas para plasmarlas en su utilidad que tenga para hacer el sonido y ponerlo allí en el sonido que luego se integrará en el juego. Y luego, una vez ya tenemos estos tres perfiles que básicamente son los principales. ¿Cuántos diseñadores hay? ¿Cuántos programadores hay? ¿Cuántos artistas hay? Esto cambia mucho. De hecho, aquí he querido poner un gráfico. Esto es de la empresa Klei Entertainment. Es una empresa que ha hecho juegos como pues, Mark of the Ninja, Shank o Don't Starve. Es una empresa mediana, son unos 20 personas. Un poco menos, diría, 15 quizá. Y bueno, ellos en la GDC hace un par de años presentaron este gráfico en el que se ve cómo en su trayectoria con cada juego han ido cambiando el número de personas, ¿no? Al principio en el juego Edge, que era un plataformas, era un personajito como un conejo loco que iba cogiendo cosas, como había igual número de programadores, diseñadores y artistas. Pero luego en cambio en Shank cambiaron y había muchos más diseñadores. Eso es habitual, puede pasar, en cada empresa habrá casos y casos. En este caso ellos lo que decían es que ya tenían la tecnología hecha en el anterior, no necesitaban tantos programadores, pero sí que necesitaban nuevos diseñadores porque era un juego en el que tenían que hacer cinemáticas, una historia, tenían que hacer más niveles, era un juego mucho más largo que en el Edge. Era un personaje que hacía muchas más cosas que el anterior. El anterior era un personaje que saltaba y hacía 4 cosas, pero en este era un personaje que pegaba, que tenía ítems, tenía armas, tenía armaduras, saltaba, podía hacer muchas más cosas. Entonces el diseñador tenía mucho más trabajo.
Y artistas, pues menos, porque también pues, los artistas, a medida que van cogiendo un poco el ritmo de cómo funciona la parte técnica, también se adaptan mejor a cómo hacer su arte para hacerlo más rápidamente, para ser más eficientes y que enseguida cualquier cosa que hagan la integren directamente en el juego y vean directamente cómo funciona, cómo se ve y cómo el jugador lo va a ver. Y si veis, luego, de hecho, en Chunk 2, claro, es una continuación del juego anterior, menos gente para hacerlo porque ya tienes casi todo hecho, ¿no? Luego en Mark of the Ninja vuelve a haber un pico de diseñadores porque era una jugabilidad totalmente distinta, programadores, como utilizaban las mismas herramientas, cada vez menos, artistas menos porque era un juego más corto, era un juego más homogéneo artísticamente, casi todas las pantallas se parecían, entonces menos artistas. Y en el Don't Starve, que es un juego mucho más completo, un juego que todavía están actualizando, es un juego muy vivo, es un juego, para que os hagáis una idea, es como un Minecraft en 2D, si me permitís la comparación, en el que tienes un sandbox, un mundo abierto y pues buscar materiales, puedes fabricarte cosas, puedes intentar explorar, descubrir cosas nuevas, hay enemigos que te van a hacer la vida más difícil. Y para ser un juego tan complejo, el propio estudio también madura, ¿no?, con cada proyecto y sabe trabajar mejor unos con otros. Y de hecho, si veis, no tienen artistas, la verdad que no sé cómo lo hacen, pero yo creo que han conseguido que los diseñadores integren todo el propio arte que quizá ya habían hecho previamente, y entonces cada cosa que tienen que hacer nueva no tienen que hacer un arte, o muy poco arte nuevo, porque el juego, la gracia o la particularidad o lo que lo destaca es la jugabilidad, es un juego pura jugabilidad, cada cosa que haces es distinta y es un juego en ese aspecto bastante complejo internamente, pero visualmente no es nada complejo. Y bueno, me gustaba este gráfico porque demuestra la diversidad de paridad que hay a veces entre unos roles y otros y que en cada empresa o en cada proyecto es totalmente distinta. Luego ya hay otros roles que muchas empresas más pequeñitas quizá no tienen, o hay gente que hace un poco roles, a la vez que es un programador puede organizar el equipo, o a la vez que es un diseñador puede organizar el equipo, y se solapan. Pero en empresas más grandes sí que es más habitual roles específicos, y en este caso los organizativos son muy importantes en equipos grandes porque al final, si no, nadie sabe qué ha de hacer ni cuándo. Hay muchas cosas a veces en un desarrollo en el que se solapan. No sabes si, por ejemplo, una animación, ¿no? Una animación la ha de hacer el animador, ¿no? Y el timing de esa animación, o sea, el tiempo, cuánto ha de durar, a veces no sabes si es el animador el que lo decide o es el diseñador de gameplay que lo decide, porque el de gameplay dice, no, la animación no me puede durar más que esto porque entonces luego, cuando el jugador apriete este botón, tardará demasiado y el gameplay no es bueno. Y en cambio, el animador dice, no, pero es que entonces la animación no es buena, no queda suficientemente rica. Y entonces hay de haber una persona que organice, ¿no?, y que ponga un poco las líneas. A veces puede ser un director de juego, ¿no?, que sepa, que tenga una visión general del proyecto y sepa qué ha de hacer, cuáles son los requisitos en cada momento y entonces decida cuáles son las mejores decisiones para el proyecto. O el productor, que es la persona más que organiza, la persona que ejecuta, ¿no?, la organización y se encarga de que todo se cumpla, de que a nadie le falte nada y de que todo el mundo pueda hacer su trabajo. Esa es la labor del productor, que todo el mundo pueda hacer su trabajo bien y sin problemas. Y esta gente realmente trabaja pues con herramientas muy básicas, Excel, Word, con mucho mail y con muchas reuniones, estando el día reunidos. Nosotros, por ejemplo, en VSquare trabajamos con un sistema que se llama Scrum, es bastante habitual. Scrum es una forma de trabajar en la que cada día tú haces una reunión, una pequeña reunión, para que todo el equipo sepa lo que se está haciendo, todo el mundo sepa lo que hay que hacer y que no haya nadie que no pueda hacer su trabajo porque está pendiente del trabajo de otros. Porque muchas veces ocurre, ¿no?, que alguien no puede integrar algo en el juego si ese algo no está hecho. Entonces, el que lo ha de integrar está esperando a que el otro lo acabe. Entonces, ha de haber una cierta coordinación y Scrum te permite esa organización de forma muy ágil y es un sistema bastante utilizado. Y el encargado del Scrum es el productor, a veces también es el Product Owner, que es el que se encarga un poco de saber, vendría a ser una figura parecida al director, que es el que se encarga de saber qué está haciendo todo el mundo, hacia dónde hay que ir, cuál es el objetivo, cuál es el calendario, y un poco pues ese es el Product Owner del Scrum, que a veces pues bueno, depende, puede ser un director o no, eso varía mucho de un estudio a otro. Luego tenemos los de QA. QA es Quality Assurance, que es los que se encargan de que la calidad que tú buscas sea la correcta y los que se encargan de
no diré probar solo el juego, pero sí de que el juego funcione y de que cumple las expectativas y pues de que la localización, si es el caso, si es que hay que traducir el juego, pues esté bien traducido, que no haya nada que falle, que no haya nada que no tenga sentido, de que no haya nada que pete. Y los de QA realmente parece que están ahí como que son los últimos en la cola, ¿no? Porque ya el proceso ha llegado al fin y ellos simplemente se dedican a probarlo, pero tienen muchísimo poder. O sea, normalmente un juego no sale si los de QA no dan la validez, no dicen que está para salir. Y muchas veces puede ser que internamente no se haya descubierto algún fallo, que a todo el mundo le parece que este juego esté bien, pero si los de QA dicen que no sale el juego, que hay tal problema o que algo no les gusta, se vuelve para atrás las veces que haga falta. Y es un departamento bastante importante. Luego tenemos a los de marketing, que los de marketing he puesto esta imagen porque a veces no sabes bien qué hacen, ¿no? Es un poco volátil. Son cosas de marketing, ¿no? Es vender el juego y hoy día eso incluye tantas cosas que es muy difícil de explicar. De hecho, pues a veces el marketing no es in-house, sino que coges un publisher para que se encargue y que lo hagan ellos y así tú te olvidas de problemas, porque realmente es muy complejo. Pero es muy importante porque, como decíamos antes, la visibilidad hoy día es básica. O sea, si un juego la gente no lo ve, no lo conoce, aunque sea el mejor juego del mundo, no lo van a comprar. Entonces, lo primero es que la gente lo conozca, que sepa de su existencia. Luego ya intentarás convencerlos de que el juego es bueno, de que tiene un precio justo, de que lo van a disfrutar. Pero lo primero es que lo conozcan. Y eso hoy día lo tienen que hacer los de marketing. Y luego está el analista de datos, las métricas, que nosotros tenemos gente in-house que lo hace. Consideramos que es una cosa muy importante, en el mercado móvil cada vez es más importante, porque, como decía antes, nosotros lanzamos un juego, Run Sheldon, y entonces, por ejemplo, al principio teníamos una intro, contamos la historia, ¿no? Y eran 4 imágenes, y las podías skipear, podías no verlas y decir, no, yo quiero ir al juego. Y perdíamos el 50% de la gente ahí, o sea, la gente no continuaba. Veía esas imágenes, se cerraba el juego y no volvía nunca más. Claro, eso si no tienes unas métricas que te digan eso, no lo sabes. Entonces, tienes que tener a alguien que integre esas métricas, que haya una reunión en la que digas, a ver, ¿qué es lo que vamos a comprobar? ¿Qué tipo de datos vamos a recoger de la gente? Porque puedes coger cualquier dato, desde cuántas veces la gente salta, a cuántas veces la gente abre una aplicación, cuántas veces compran algo, cuántas veces han abierto un menú concreto, han muerto. Puedes coger datos de lo que quieras, pero claro, cuanto más datos cojas, luego son más difíciles de organizar y de entender, ¿no? Porque a veces tú coges esos datos y yo, por ejemplo, no me entero. O sea, veo números y digo, ¿esto qué es? Ahí está el trabajo del analista de datos, que te lo sabe poner de una forma entendible o de que él tenga a disposición los datos que se requieran en cada momento, ¿no? A veces yo, de hecho el otro día le decía, oye, tengo que, con tantas actualizaciones y cambios que hemos tenido, tengo que volver a comprobar cuál es el tiempo medio de juego. Antes la gente jugaba unos 3-4 minutos a nuestro juego de media y esa era la media de juego en un día de una persona, ¿no? Y ahora ha cambiado, ahora son menos, ahora son 2 minutos y medio. Entonces eso hay que saberlo porque tú a veces haces algo pensando en que la gente va a jugar unos 4 minutos, entonces dices, pondré algo chulo, a los 3 minutos le voy a poner algo chulo que lo verá y dirá que es chulo, ¿no? Pero si luego ves que esa gente a los 2 minutos y medio de media es lo que juega, eso no lo van a ver. Entonces es información muy importante y muy vital. Y bueno, el analista de datos al final, realmente no sé qué perfil tienen. Yo he conocido gente que viene de las matemáticas, gente que viene de la estadística, de la informática, gente de marketing incluso. Bueno, pero creo que al final es una mezcla de todos, ¿no? La cuestión es que el analista de datos, al menos en nuestro caso, nos parece importante que sepa un poco también de diseño, de cómo funciona y de que entienda cómo funciona un videojuego y de que sepa el porqué de las decisiones y pueda aportar al respecto. A nosotros no nos gusta que sea un tío que simplemente está con las tablas y nos pase informes, sino que participe en el propio diseño y como él ya las tiene también todas las tablas y todos los números en su cabeza, nos diga, esto cuidado no lo hagáis, esto cambiarlo, esto tal, tener en cuenta que, y es alguien que participa también del diseño. Y luego, creo que es el último perfil que había puesto, es el community manager o la persona que se encarga de la comunicación con el usuario, con el jugador, con el comprador, o el que se encarga, aquí hay 2 perfiles diferentes pero que a veces se unen, que es el que se encarga como el soporte técnico, ¿no? Porque a veces ocurre, ¿no?, que la gente te envía mails o te envía tweets o te envía
información diciendo esto no me funciona, esto no tal, ¿qué está pasando aquí? Y hay alguien que tiene que darle respuesta a ese tipo de información y de ayuda. Y hay de haber una persona en el equipo que recoja esa información, la filtre, porque a veces, como decía mi compañero antes, la gente simplemente dice, es que esto no me gusta, este color no me gusta. Pues bueno, esa es información que sí que hay que tenerla en cuenta, pero realmente es irrelevante. La información importante es, a mí el juego me ha petado, a mí esto no me parece que esté funcionando porque me estoy encallando aquí todo el rato. Ese tipo de información hay que direccionarla hacia el equipo para que el equipo luego pueda darle una respuesta. A veces no se puede dar una respuesta, a veces el juego es así y no se puede cambiar, aunque a la gente no le guste, porque hay una serie de decisiones que se han tomado y que ya no se pueden cambiar. O a veces sí que hay un fallo que nadie ha detectado del departamento de QA o de testing y algo falla, algo no funciona y rápidamente hay que movilizar a quien haga falta. Y también es un perfil muy importante. Esto a veces, en las empresas pequeñas, también es un perfil que hace pues alguien del propio equipo, va mirando el Twitter o los foros o recibe los mails. La verdad es que a nada que tu juego tenga un número de descargas o de público, empieza a ser un trabajo bastante full time. Entonces es conveniente tener a alguien dedicado a ello. Y bueno, con todo esto ya tenemos el juego, pero como veis aquí he puesto dos ejemplos muy diferentes, porque el primero es Flappy Bird, que creo que es un fenómeno que todo el mundo conoce, es un juego que ha hecho una persona en una tarde, y este obviamente no creo que tenga ni métricas, ni communities, ni productor, ni nada. Y ha hecho un juego y le ha ido bien, pues mira, suerte. Y en cambio luego tenemos GTA V, que es uno de los juegos más caros de la historia, que han hecho más de 400 personas, y que hay gente que a lo mejor se ha dedicado a hacer aquí las ruedas de la bici, y ha estado un año haciendo las ruedas de diferentes bicis. Y no ha hecho nada más, modelando. Y otro que ha hecho diferentes ropas, haciendo texturas de ropas, y no ha hecho nada más. Entonces, depende del juego que quieras, necesitas una serie de cosas, una serie de otras. La cuestión al final es que mientras haya alguien que tenga las herramientas y ese conocimiento, lo que decíamos antes, y un cierto perfil para llegar a hacerlo, lo puede hacer. Lo que pasa es que luego lo tienes hecho, vale, pero hay que venderlo. Eso también lo que decíamos antes de la producción, hay que saber dónde venderlo, porque cambia mucho, ¿no? GTA V se vende para unas plataformas y en unos mercados y con un marketing muy distinto al de Flappy Bird. Hoy día tienes muchas opciones, un abanico inmenso y cambia mucho. No es lo mismo vender en físico que en digital, en consola que en PC, en portátil, en social. Hay muchas diferencias que hay que tener en cuenta, porque eso también a veces afecta a cómo va a ser el desarrollo del juego. Normalmente, pues si no vas a tener una distribución física, habrá ciertos perfiles o ciertas preocupaciones que no tendrás que necesitar. Y si vas a un digital, tendrás otra serie de preocupaciones y perfiles necesarios para llevarlo a cabo. Y bueno, ya tenemos el juego. Como veis, no es fácil hacer un juego, como decía antes mi compañero, se basa en penurias, hay mucha gente involucrada, es caro hacer un videojuego medio, ya no digo un juego grande, imaginaros. Es un proceso largo, costoso, obviamente. Un juego sencillo sí que lo puedes hacer una tarde, pero de media, y para poder hacer un juego de calidad necesitarás cierto tiempo, cierto dinero. Como veis, involucra a gente de muchas disciplinas diferentes, que a veces es difícil manejar, porque la gente habla lenguajes diferentes. Entenderme como lenguajes, pues ciertas expresiones o ciertos conceptos que unos y otros no entienden, ¿no? A mí un artista me habla de ciertos pinceles o ciertas limitaciones a la hora de hacer ciertos efectos que yo le pido, y luego un programador te habla de librerías o cosas necesarias para hacer que las físicas se muevan, y todo esto hay alguien que la ha de entender y todo el mundo sabe entender entre sí. Yo considero muy importante que a la hora de hacer un videojuego, como mínimo, te suenen las cosas, que todo el mundo sepa qué es lo que hace el otro. No necesitas saber en detalle qué hace un artista o qué hace un diseñador o con qué herramienta trabaja, pero que te suene, que sepas un poco por dónde suena la flauta. Y bueno, a pesar del sudor y las lágrimas de hacer un videojuego, yo creo que es divertido, porque no deja de ser un trabajo creativo, un trabajo colaborativo, porque al final todos ponen un poco de su parte, aunque el diseñador diseñe, al final se empapa un poco de lo que todos le hacen llegar. Un artista también, aunque él dibuje, al final, quieras que no, la opinión de todos influencia tu trabajo, y eso te enriquece, es divertido y es interesante. O sea que yo, si hay alguien que aquí quiere hacer videojuegos o lo está planteando, le animaría, sabiendo que es un riesgo, que es algo difícil, que no todo el mundo puede llegar a conseguir, pero que como mínimo lo intente, y que en el proceso seguro que se lo pasa muy bien, y seguro que es una experiencia que, bueno, eso que se enriquecerá, ¿no?
Y ya está, esto es todo. Muchas gracias por la atención. No sé si hay preguntas, si hay tiempo. ¿Sí? Pues ahí entran en juego las métricas. Mientras tú vayas viendo que las actualizaciones traen gente nueva, que la gente quizá que se había ido vuelve, o que la gente que entraba poco sigue entrando, mientras las métricas te enseñen y te indiquen que siga habiendo cierto público, y es un público que en el porcentaje que tú consideres correcto te está entrando una serie de dinero que tú consideras que te compensa el esfuerzo que estás dedicándole, lo puedes seguir actualizando todo lo que quieras. Nosotros, como decía, seguimos actualizando, pues eso ya va a hacer 2 años, ¿no?, que actualizamos el juego, y todavía tenemos planeado 1 año más como mínimo de soporte. Porque además también, a veces, actualizar un juego te ayuda a aprender ciertas cosas, a experimentar, que puedes aplicar en otros juegos. Y eso también es algo que internamente, aunque quizá el juego no esté funcionando bien o no vaya por el camino que tú quieras, y las actualizaciones quizá te salen por un poco mal porque estás perdiendo más usuarios de los que ganas, al final quizá lo aprovechas para experimentar, para probar, toquetear, porque dices, bueno, ya total, dentro de poco morirá. Y también es importante ese proceso de intentar mantenerlo hasta que ya vaya a morir y tenga los recursos, obviamente, para ello. Que tampoco sea un problema para hacer otros proyectos, creo yo. Si llega un momento en el que tomas la decisión, dices, bueno, está funcionando bien, pero no suficientemente bien, estoy dedicando recursos, pues sí, mira, hay que cortar el grifo y parar la actualización porque quiero hacer otra cosa que creo que va a funcionar mejor, pues se hace. Eso al final es un poco una decisión colectiva y de pues el que pone el dinero al final. Depende del juego. Nosotros en el proyecto que estamos haciendo, que es un poco más hardcore, que sí que tiene una parte de historia más potente. En Run Sheldon, por ejemplo, la historia ni tuvimos guionista, ¿no? Pues sí que hemos contratado a un guionista desde el principio, que nos hizo la historia, nos hizo el mundo y tal, porque eso ayudó a los artistas, a la parte conceptual, incluso a la música también, a los requisitos de pues, cuántos personajes van a haber, cuán larga va a ser la historia. Entonces, un juego que necesite guionista, normalmente cuanto antes mejor. Y si no necesita guionista, pues no te preocupes, ya está. Ah, perdón. En realidad son 2 preguntas relacionadas. La primera es si tenéis vuestro propio sistema de métricas o utilizáis algún externo. Y la segunda es si realmente habéis tomado decisiones en el diseño y cambios basados en las métricas. O sea, si luego en la práctica lo habéis visto que eso sí que lo habéis aplicado. Pues nosotros utilizamos una plataforma que se llama Swerve. Habíamos probado varias, en el momento utilizamos Swerve. No es que estemos 100% convencidos, seguimos probando otras. E incluso hemos añadido alguna tool propia. Tenemos una persona que hace este tipo de herramientas y aún buscamos alguna que nos dé todo lo que queremos, pero de momento utilizamos Swerve. Y sí, hemos cambiado muchas cosas porque hemos visto las métricas que no funcionaban. Sobre todo no tanto en cuanto al gameplay, en cuanto a la jugabilidad. En cuanto a la jugabilidad, simplemente hemos cambiado la dificultad, que hemos visto que había un punto en el que la gente moría, todo el mundo, o mucha gente, moría y entonces dejaba el juego, había un pico de frustración, entonces hemos hecho que la curva sea más ligera, que la gente muera más adelante, lo hemos hecho un juego más fácil, en pocas palabras. Eso sí que nos ayuda a las métricas, pero sobre todo nos han ayudado mucho en la parte de economía, en la parte de monetización. Sí que hemos cambiado, por ejemplo, antes en el juego tú tienes que recoger monedas, con esas monedas compras ciertos ítems, ciertos power-ups, y antes había menos monedas y, ¿no? Por ejemplo, tú recogías una media de 800 monedas por partida y un power-up costaba 100 monedas. Y ahora todo eso lo hemos multiplicado por 10, coges 8.000 monedas y el power-up cuesta 1.000. O sea, el mismo porcentaje, el mismo ratio. Pero la gente tiene la percepción de que está cogiendo muchísimo más dinero y de que mola más porque cada 2x3 hay monedas, y en eso sí que lo hemos cambiado. Es un cambio de percepción que ayuda a la monetización porque, de hecho, ayuda a que tengas un margen mayor para cambiar ciertos precios, ¿no? Y que no haya un cambio evidente, que la gente diga, bueno, porque me suban 10 monedas no me importa si tengo 8.000, pero si tengo 800 y me suben 10 monedas, pues hombre, ya quizá, ¿no? Eso todo. ¿Cómo lo habéis hecho? Por ejemplo, directamente haciendo una actualización con ese cambio y luego midiendo
Sí, lo que pasa es que normalmente las actualizaciones no se hacen a todos los usuarios, sino que tú puedes decir, voy a hacer este cambio a cierto número de usuarios o en cierto país, ver cómo funciona, si me da los resultados que quiero, entonces lo aplico a todo el resto. Desde Twitter habían preguntado que si decir que la idea no vale para nada, que si no es un poco talibán. Sí, es un poco talibán, pero creo que es importante ser así de contundente porque hay mucha gente que viene muy ilusionada en el mundo de los videojuegos porque tiene la idea del año y me parece muy bien. Ese entusiasmo de la gente nueva que entra y de la gente joven me parece genial porque la gente que lleva tiempo en los videojuegos acabas viendo que es más pasiva, de que pues obviamente ya se sabe todos los trucos, ya ha visto tantas cosas que pierde un poco ese entusiasmo. Y tener gente joven, junior alrededor yo creo que siempre es bueno. Pero tampoco hay que engañarles, o sea, no le puedes dar una palmadita a la espalda y decir, sí, tu idea lo va a petar, te vas a hacer millonario. El próximo Minecraft, tú, igual que Notch, vas a ser millonario. No, creo que eso es dar falsas esperanzas. Creo que es mejor decirle, a ver, contrólate, tu idea quizá no es tan buena, darle unos motivos, obviamente, tampoco frustrarlo, pero sí que darle ciertas razones para que se lo replantee, para que él mismo sea autocrítico y quizás sí que luego consigue llevar su idea a cabo. Y es una idea genial, pero ahí está el punto. Llévala a cabo y si es genial, pues oye, enhorabuena, pero llévala a cabo. O sea, no solo la expliques o la pintes, o sea, demuéstralo. Creo que al final el valor es ese. O sea, el porcentaje de ser, hazlo y ten la idea, ¿no? Eso es importante, pero ese es el principio. Lo importante, la balanza es a inclinar hacia el hazlo. O sea, ahí va a estar tu esfuerzo y va a estar tu recompensa. Sí, sí, tiene departamento QA. De hecho, Electronic Arts tiene en Madrid el departamento de certificaciones, porque en plataformas de consola, por ejemplo, en plataformas cerradas que fabrica una empresa, tiene ciertas normas específicas, que es una certificación, ¿no? Pues Microsoft, Sony, Nintendo tienen ciertas reglas. Tú para hacer un juego en esas plataformas tienes que cumplirlas. Reglas que a lo mejor son simplemente, antes de salvar un juego tienes que poner un mensaje que diga estoy salvando durante X segundos. Y esa es una regla y no la puedes incumplir. Es algo que te dicen que ha de ser así y ha de ser así. O que los botones tengan mínimo, o sea, el icono del botón tenga mínimo un tamaño en pantalla, no pueden tener menos de ese tamaño. Pues esa serie de reglas, hay un departamento de certificaciones que se dedica a comprobarlas de cada juego, que todo esté en regla, que todo vaya a funcionar antes de enviarlo a Microsoft y Sony. Pues cada vez que lo envías tú has de pagar un dinero y si te lo devuelven porque ha habido un fallo, pues tienes que volver a pagar. Entonces, de hecho, Electronic Arts tiene ese departamento en Madrid y es un departamento bastante grande y lo tiene para toda Europa, aquí en Madrid. El problema del último Battlefield, por lo que a mí me ha llegado información un poco insider, es que hubo acuerdos entre las empresas de consolas, los fabricantes, que decíamos antes, Microsoft, Sony, y Electronic Arts, porque tanto unos como otros, las dos partes estaban interesadas en que ese juego saliera en una cierta fecha. Y entonces, pues, pasaron por alto ciertas cosas. Simplemente les importaba la fecha. Me quería aprovechar un poco de tu experiencia, porque siempre se habla de la edad de oro del software español, Dynamic, etcétera, y parece como que luego con las 3D desapareció, hay 4 o 6 pasos, pero ahora mismo la impresión creo que general es que no hay industria española de videojuegos. Entonces, aquí sí que estamos viendo cosas, y quería ver desde tu punto de vista cómo crees que está la industria actualmente en España. Buena pregunta, me gusta. Mi visión, obviamente, quizá no sea la misma que la de otros compañeros, pero yo creo que la situación ahora mismo en España, en nuestro país, es buena. Empiezan a haber más estudios porque es más fácil llegar a ciertas plataformas. También hay más diversidad de plataformas, hay más oportunidades. La distribución digital, el desarrollo en formatos en los que no necesitas un publisher, también acerca ese desarrollo a nuevas personas, abre las puertas. También se ha democratizado un poco, ¿no? El desarrollo con utilidades fáciles de utilizar, fáciles entre comillas, como Unity o como Unreal Engine, cosas que no requieren de un conocimiento tan específico. Creo que todo eso hace que haya más desarrollos, pero que haya también una diferencia, haya un abanico mucho más grande
de tipos de estudios. Es decir, antes habían los juegos AAA y ya está. Y ahora hay juegos AAA, juegos AA, juego indie, juego que hace un tío en su casa y lo distribuye a los amigos. Hay una variedad tan grande que también conocer todo lo que hay es muy difícil. Y además, eso sí que es algo que todavía falla. La prensa especializada de videojuego no da cobertura a los que son estudios pequeños, porque no vende, porque no interesa. Lo que interesa es el Call of Duty, lo que interesa es el FIFA, el Assassin's Creed, y eso vende, eso te atrae visitas, y eso obviamente al final es lo que la prensa va a hablar más y va a dedicarle más páginas y más tiempo. Y a los otros les dedicarán un rinconcito y por eso parece que no están, pero están allí. Y de hecho yo creo que cada vez más. En Barcelona, por ejemplo, tenemos muchos estudios grandes. Está King, que no es española, pero bueno, ha abierto oficina allí, son 300 personas. Está Ubisoft, que son 200 y pico. Está Social Point, que también son 200 y algo. Está Digital Legends, que son 50 personas. O sea, hay estudios grandes y estudios luego pequeñitos que hacen sus cosas. No son tan famosos, pero están ahí, están haciendo cosas, saben su camino. Tampoco necesitan ese éxito. Es decir, un juego como GTA V necesita vender muchísimas copias, tener mucho éxito, porque si no, no recupera lo que han invertido. Pero un juego pequeñito, quizá con vender 1000 copias, 1500, 2000, pues está más que contento y ya ha recuperado la inversión. Y ya está. Entonces, claro, solo lo conocen esas 1000, 2000 personas que han jugado ese juego. Entonces, la diferencia hace que parece que no haya esa industria, que no exista, está un poco como tapada. Pero yo creo que existe y que está creciendo y crecerá más gracias a que hay másters, a que hay más formación, a que hay más, no solo formación de profesionales, sino también información, más medios. Los generalistas, los medios tradicionales también se fijan más en los videojuegos. La gente ya no le suena tan raro, ya no lo ve algo tan friki, tan infantil. Yo creo que todo eso hace que la industria, al menos en nuestro país, esté creciendo en general. De desarrolladores, de estudios, de universidades, de eSports, de prensa, de todo. ¿Te he respondido? Pues es bastante similar, ¿eh? Un programador también ha de tener, por ejemplo, un videojuego que quizá haya hecho él o con amigos y que funcione. Y ellos, en una empresa, si tú eres un programador que va buscando un trabajo, te pedirán, oye, ¿qué has hecho? Y tu portfolio ha de ser juegos pequeñitos, aunque no hayas hecho todo el juego tú, pero que le digas, yo he hecho esta parte, yo he hecho la inteligencia artificial de esto, vale, yo he hecho las físicas, o yo he hecho una librería. Cualquier cosa que tú puedas demostrar, y evidentemente un programador ha de ser algo de jugable, algo interactivo, algo que funcione, que no pete, que funcione de la mejor manera posible. Ese es tu portfolio. Incluso algunas empresas, las más grandes y en perfiles ya más senior, te piden incluso el código. O sea, no quieren ver el juego, no quieren ver qué bonito es o cómo funciona. No se van a poner a jugar en una entrevista. Ellos te pedirán el código. Tú les envías una parte, no se van a ver todo el código y quieren ver si está bien comentado, si utilizas las librerías correctas, si no haces llamadas en exceso, si no estás abusando de ciertas cosas que puedan hacer que el programa vaya más lento, se cuelgue. Un poco, pues, un programador, las cosas que enseguida al abrir un código ajeno puede llegar a ver. Y el código al final, aunque no sea bonito para ver, para alguien que no entiende, es parte de tu portfolio, ha de ser entendible para alguien que no lo haya hecho. Sí, sí, un repositorio abierto puede ser una forma, o por ejemplo te puedes coger juegos que ya estén hechos como un Pac-Man, un Tetris, hacerlos tú y luego obviamente no te pedirán enséñame cómo funciona el Tetris porque ya lo conocen, sino que tú les enseñas, yo he hecho este Tetris así, es eficiente o funciona en muchas plataformas o tiene algo diferente, cualquier cosa que tú en ese código puedas demostrar que es un Tetris bien hecho. Me dicen que ya está. Gracias.